Vamos a dar paso a nuestra compañera Marta de Luján. Marta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerce la abogacía desde ese mismo año. Es la primera abogada en llevar un caso de club social de cannabis ante la Audiencia Provincial de Madrid, y entre sus campos de colaboración con el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis está la investigación sobre tiendas CBD y su marco legal. Marta, cuando quieras, tienes tu espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Bueno, y lo primero, dar las gracias a toda la organización del Congreso por la iniciativa, que me parece muy importante que estemos tanta gente de tantos sitios del mundo compartiendo nuestras experiencias con la regulación y con la falta de ella dentro del ámbito del cannabis medicinal. Y bueno, yo os voy a hablar sobre un informe que en el 2020 se presentó por parte del Observatorio Europeo de Cultivo de Cannabis, que se venía a detallar y a exponer de forma bastante precisa las razones por las que el CBD debería ser regulado de forma inmediata. Desde entonces han pasado casi 2 años y desde este informe y el crecimiento de esta industria ha sido explosivo. Hemos visto cómo muchos agricultores han venido transformando sus hectáreas de una agricultura tradicional, no quiero decir que el cáñamo no lo sea porque es más que tradicional, pero de una tradicional actual, poco rentable, muy dura de trabajar y bueno, las han decidido transformar en hectáreas de cáñamo industrial, que parece ser una planta más agradecida de trabajar y con una mayor rentabilidad económica. También hemos visto cómo se abren numerosas tiendas de CBD físicas, online, la salida al mercado de numerosos productos con contenidos mayores o menores de CBD, así como muchos otros negocios paralelos que de alguna manera se han visto alimentados por esta industria. En cuanto a lo que hablábamos de la explosión que ha habido con este negocio, que bueno, que si bien es un negocio absolutamente en auge, que aparece cada día en los medios de comunicación y que no genera controversia alguna, lo que más está en auge, por desgracia, es la inseguridad jurídica de los entes que participan en esta industria. Entonces nos tenemos que preguntar cuál es la realidad social que viven los participantes de esta industria en España. Porque, aunque es triste, desde este informe, que como he dicho es del 2020, lo único en lo que se ha avanzado en España es en la persecución a las personas que trabajan de alguna u otra forma en estos negocios. Lo cual es muy lamentable porque está llevando a situaciones absolutamente desastrosas a muchas familias y a muchas empresas. Así, a fin de actualizar un poco el citado informe, os voy a mencionar cuatro hitos que considero que han sido así lo más relevante que ha pasado dentro un poco del CBD a nivel internacional. En primer lugar, vamos a destacar el caso Cannabis, que creo que es conocido por todos, que es la primera vez en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor del CBD. Es una sentencia del 19 de noviembre del 2020, la 663/18, y bueno, es un caso bastante trascendente por lo que os digo, es la primera vez que la justicia europea dice algo a favor del CBD, bueno, que se pronuncia respecto a algo relacionado con el CBD, y lo positivo es que esta respuesta ha sido buena. Ha entendido que la prohibición de comercializar en Francia un producto que era de derivados del cannabis y que estaba realizado de forma absolutamente legal en la República Checa iba en contra de la libre circulación de mercancías de la Unión Europea. Pero es que además ha indicado que la prohibición de la comercialización por salud pública tampoco podría aplicarse. E insiste en que el órgano jurisdiccional francés debería de haber examinado los datos científicos disponibles para asegurarse de que el riesgo alegado para la salud pública es real. Literalmente dice que no debe basarse en consideraciones puramente hipotéticas. Para el Tribunal Europeo, una restricción como esta prohibición de comercializar el CBD, un producto que, como hemos dicho, era legalmente fabricado y comercializado en otro Estado miembro, solo podría adoptarse si el riesgo sanitario quedara suficientemente probado. Lo que lógicamente entendió el tribunal que no quedaba probado en este caso, ya que indicó que debía permitirse la venta, fallando a favor de la empresa que había sido previamente condenada. El segundo hito, así como novedoso, que debemos de mencionar, que ya lo ha citado César, así que lo voy a hacer muy brevemente, es la entrada en vigor de este reglamento de la Unión Europea 2021/2115, que ha aumentado al 0,3 el porcentaje de THC. Este aumento, su fin, según la Unión Europea, viene siendo preservar la salud pública y garantizar la coherencia con otros organismos legislativos. Pero también hablan, y esto es importante tenerlo en cuenta, del gran paso que esto supone a la economía ecológica y sostenible,
siguiendo los pasos del Pacto Verde Europeo y que encaja muy bien, creo yo, con la Agenda 2030, donde ya se hablaba de cáñamo industrial como un cultivo muy beneficioso para el medio ambiente. No me voy a extender porque todos lo conocemos las ventajas que tiene, pero bueno, que consume mucho CO2 y produce mucho oxígeno, que lejos de dañar el suelo, pues lo limpia, como están haciendo en Chernóbil, utilizando el cáñamo para eliminar radioactividad, porque es una planta que se utiliza en su totalidad, desde la raíz a su flor, la semilla es un alimento tradicional, bueno, un largo etcétera, así como por los múltiples usos industriales que le podemos dar a esta planta. Uno que me gusta mencionar es la producción de materiales, bueno, la sustitución que se está viendo de materiales como el plástico, que tanto daño está haciendo al medio ambiente y que se están sustituyendo por fibra de cáñamo. Bueno, es tal el impulso que parece querer dar la Unión Europea que continúa dando sus ayudas económicas para fomentar y ayudar a este sector. Y bueno, esto es una realidad, la verdad, que casa poco, ¿no? Yo creo con la realidad que actualmente viven nuestros agricultores aquí en España. El tercer hito del que os voy a hablar, y de este sí que voy a ser súper breve, es el cambio que ha habido en la Unión Europea con lo de considerar el CBD como un novel food. Y bueno, esto lo ha impulsado el caso Cannabis, del que acabamos de hablar, el primer hito, ya que claro, con este caso, con este precedente, la Unión Europea ha tenido que replantearse esta cuestión, ha tenido que volverse a hacer la pregunta, bueno, puede ser que el CBD a lo mejor sí que tenga que ser legal, que sea un ingrediente para productos comestibles. Y bueno, actualmente, y siempre que se cumpla con las especificaciones legales, que ahora está todo muy reglado, pues uno puede darse de alta con su producto, producirlo y bueno, comercializarlo dentro de la Unión Europea. El cuarto hito, que la verdad no me atrevo a hablaros mucho porque no he conseguido demasiada información, pero esta semana ha salido en los medios de comunicación, que al parecer la Corte Suprema polaca ha venido a fallar en contra de la inspección sanitaria principal. Y bueno, esto es bastante importante en primer lugar porque esta inspección sanitaria principal sería como nuestra Agencia Española del Medicamento. Y bueno, el Tribunal Polaco ha venido a decir que la inspección sanitaria principal estaba equivocada en lo que respecta a las partes superiores de la planta de caña. Estamos deseando, lógicamente, poder leer esta resolución para conocer el contenido real y ver hasta qué punto es tan buena como dicen los medios, pero sí que creemos que puede tener unas consecuencias bastante positivas en asuntos que a día de hoy tenemos resolviéndose en los tribunales de España y que, por desgracia, están en la vía penal y no en la vía administrativa como sucede en Polonia. Y bueno, estos son los 4 hitos así que creo dignos de mención. Entonces, bueno, os voy a hablar ahora un poco de cuál es nuestra situación realmente en España en el 2022. Y bueno, esto vamos a empezar hablando un poco de los datos que hay en los medios. Los últimos datos que hay es que en España, aquí hablamos supuestamente de marihuana, pero los últimos datos de marihuana psicoactiva, quiero decir, los últimos datos es que en España se han cuadriplicado en los últimos 5 años las incautaciones de plantas, diciendo estos datos que en el 2021 se han aprendido más de 3 millones de plantas. Aquí conviene destacar, esto es muy importante, que cada plantación de cáñamo intervenida, su extensión no suele ser una nave ni un chalet, no, la extensión de las plantaciones de cáñamo son hectáreas. Y no hablamos de 500 plantas, ni de 200, ni de 1000, como en un cultivo de marihuana psicoactiva, sino que hablamos de miles o de cientos de miles de plantas. Y quiero reseñar este dato porque cada plantación de cáñamo que se está interviniendo, con esos cientos de miles de plantas, con esa cantidad de hectáreas tan grandes, esa superficie tan extensa, se está tramitando a los juzgados de lo penal y se está tratando como si una operación contra el tráfico de droga organizado se tratara. Es decir, que realmente desconocemos de esas 3 millones de plantas que dicen haberse incautado en el 2021, cuántas son realmente cannabis psicoactivo y cuántas son realmente cáñamo industrial. Pues no tenemos ni idea, pero me atrevo a decir que un número bastante importante de este porcentaje del que tanto destacan del aumento de producción de cannabis psicoactivo en España. Así, la realidad que se vive en España es que actualmente todo agricultor de cáñamo industrial
que no tenga licencia de la Agencia del Medicamento viene siendo objeto de una posible investigación, detención e imputación de delitos tan graves como contra la salud pública, organización criminal y, en algunos casos, incluso de blanqueo de capitales, como si se tratara de mafias de la droga y no de gente del campo. La gravedad de esta realidad no termina aquí, ya que nos encontramos en muchos casos en los que estas personas han terminado en situaciones de prisión provisional. Lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando de un producto legal como viene siendo el cáñamo, es absolutamente abrumador y rocambolesco en el siglo XXI. Por otro lado, respecto a esto que hemos hablado del 0,2 o del 0,3 de THC, y si bien este aumento que aprobó el Parlamento Europeo ya ha entrado en vigor, hay que decir que nuestras autoridades ya no es que no lo tengan en cuenta, ya no es que los letrados que estamos metidos en este tipo de procedimientos tengamos que estar tratando de exigir por activa y por pasiva que se realicen los análisis de la sustancia en función de las recomendaciones de la ONU, es decir, en atención al índice de psicoactividad. No, es que a pesar de que esto nunca se ha querido hacer, vemos cómo los institutos de farmacia y toxicología han pasado de que hace 2 años nos emitían informes como Dios manda diciéndonos porcentajes exactos de THC, de CBD y de CBG a exponernos solo si es más o menos de 0,2. Desde luego no hemos visto este aumento al 0,3, pero es que si esto ya era grave, porque la inseguridad jurídica que ocasiona esto a las personas investigadas, que no olvidemos, se les va a pedir penas de varios años de prisión, no solo es grave que no lo hayan subido al 0,3, sino que es que estamos viendo, sufriendo y padeciendo cómo la Fiscalía General Antidroga, que sigue de forma absolutamente rigurosa los informes de la Agencia Española del Medicamento en relación a productos de cáñamo, CBD y fundamentalmente de las humedades floridas o cogollos, viene tratando a los mismos como droga, interpretando el artículo 28.3 de la Convención de Viena de una manera tan sumamente restrictiva para el administrado que parece que el resto de países, muchos de la Unión Europea y por supuesto absolutamente todos firmantes de la citada convención, estarían yendo en contra de la misma al permitir en sus países la venta de flores de cáñamo, así como los derivados de dichas flores. Incluso el TJUE estaría malinterpretando el convenio si tenemos en cuenta la interpretación de la Agencia Española del Medicamento. Decir con los debidos respetos a esta institución que es la Agencia Española del Medicamento y que tan buena labor ha venido haciendo durante la pandemia, que la afirmación que viene recogiendo en sus informes y que dan respuestas a las consultas de Fiscalía Antidroga, de Policía Nacional y de Guardia Civil carece de una base científica. No la tiene, no se sustenta en ninguna base científica el hecho de que el cáñamo industrial cumpla con su ciclo natural, es decir, que florezca como otras tantas plantas y que este simple hecho lo convierta en droga. Podemos entender que hay un aumento desmedido de campos de cáñamo, que nuestras instituciones estén absolutamente desbordadas, lo podemos entender, pero es que luego vemos en las noticias cosas que no podemos entender. Hace 10 días salía como titular que España multiplica nada menos que por 10 su previsión de necesidades de cannabis medicinal, que esta llegará a 6 toneladas. Y nos dice la Agencia del Medicamento que el 66% de toda esta producción se destinará a la exportación. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Permitimos que se cultive y que se exporte un producto medicinal de que, según nuestro propio gobierno, carecemos de suficientes evidencias científicas para su regulación para los propios ciudadanos españoles? Este tipo de noticias no puedo decir más que no dejan de sorprenderle a una. Les invito a poner en Google CBD, pinchar noticias y verán cómo todo parece una sustancia milagrosa, absolutamente legal y absolutamente carente de ningún tipo de problema, que realmente es como debería de ser. Por todo esto voy a terminar ya y bueno, no podemos sino rogar a nuestro gobierno, a nuestra Agencia del Medicamento, a nuestra Fiscalía General Antidroga, que dejen de tratar el cáñamo como si fuese droga, a sus agricultores como si fuesen traficantes y que aborden la situación que se está viviendo en España de manera científica, que lo hagan con el rigor que merece, que no es ninguna cuestión baladí y que hay mucho en juego, pero sobre todo la libertad de muchas personas que se está viendo afectada por una interpretación errónea y que creemos que debería cambiar. Muchísimas gracias a todos y nada,
Ahí lo dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu contribución.